5 familias. 5 apellidos que alguna vez representaron estabilidad, respeto y poder dentro de sus propios hogares. Familias que construyeron su mundo con trabajo, dinero, confianza y una idea muy clara de futuro. Pero en todos estos casos, ese imperio no cayó por una crisis económica, ni por enemigos externos. Cayó por un crimen cometido desde adentro. Hablaremos de una masacre familiar planeada por 2 hermanos adolescentes. De una familia francesa que desapareció sin dejar rastro y fue hallada meses después. De una pareja que ocultaba un infierno detrás de un discurso de amor y adopción. De un padre que asesinó a toda su familia y logró desaparecer durante años. Y de una familia millonaria británica cuya muerte sigue rodeada de dudas y traiciones. 5 imperios familiares, 5 crímenes reales y una sola pregunta que atraviesa todos los casos. ¿Cómo una familia aparentemente normal puede terminar destruyéndose desde adentro? Bienvenidos a Detrás del Crimen. Un espacio donde analizamos los casos criminales más perturbadores del mundo. Aquellos que no solo estremecen por la violencia, sino por las historias humanas que esconden detrás. Comencemos. Caso número 5. La familia Bever. Broken Arrow es una ciudad tranquila del estado de Oklahoma. Un lugar de calles residenciales, casas familiares y una sensación general de seguridad. Nada hacía pensar que en julio de 2015 se convertiría en el escenario de una de las masacres familiares más estremecedoras de los últimos años en Estados Unidos. La familia Bever vivía en una casa común, sin lujos excesivos, sin una historia criminal previa que llamara la atención de las autoridades. El padre, la madre y 5 hijos convivían bajo el mismo techo. Desde afuera parecían una familia más. Pero dentro de esa casa, 2 de los hijos adolescentes estaban desarrollando una obsesión oscura. Robert y Michael Bever no solo hablaban de violencia, la estudiaban, la planeaban. Se sabe por las investigaciones posteriores que ambos consumían contenido relacionado con asesinatos en masa y sentían una profunda fascinación por los criminales seriales. No se trataba de pensamientos pasajeros, era una idea que maduraba con el tiempo. La madrugada del 22 de julio de 2015, esa obsesión se transformó en acción. Armados con cuchillos, los hermanos comenzaron a recorrer la casa mientras el resto de la familia dormía. No hubo una discusión previa. No hubo una pelea que se saliera de control. Lo que ocurrió fue un ataque sistemático. Primero atacaron a su padre, luego a su madre. Después, uno por uno, a sus hermanos menores. En total, 5 miembros de la familia Bever fueron asesinados dentro de su propia casa. La violencia fue extrema, personal, brutal. Solo una de las hermanas sobrevivió, a pesar de haber sido gravemente herida. Fue ella quien logró escapar y pedir ayuda, permitiendo que la policía llegara al lugar. Cuando los agentes ingresaron a la vivienda, lo que encontraron fue una escena devastadora. Una casa familiar convertida en un escenario de horror absoluto. Los hermanos Bever fueron detenidos poco después. Durante los interrogatorios, quedó claro que el crimen no había sido impulsivo. Había sido planeado. Las investigaciones revelaron que los jóvenes querían superar a otros asesinos en masa en número de víctimas. No buscaban huir, buscaban notoriedad. El juicio dejó al descubierto una realidad incómoda. El peligro de las ideologías violentas incubándose dentro del hogar sin ser detectadas a tiempo. La familia Bever dejó de existir esa madrugada, y Broken Arrow jamás volvió a ser la misma.
Caso número 4. La familia Troadec. La desaparición de la familia Troadec comenzó como un misterio absoluto. 4 personas. Un matrimonio y sus 2 hijos adolescentes. Ningún rastro. Ninguna señal de violencia visible en un primer momento. El 16 de febrero de 2017, los compañeros de trabajo de Pascal Troadec, un hombre de 49 años, comenzaron a preocuparse. No se presentó a trabajar. Tampoco su esposa, Brigitte Troadec, de 49 años. Sus hijos, Sebastián, de 21, y Charlotte, de 18, tampoco aparecieron en sus centros de estudio. El silencio era total. La familia vivía en Orval, una comuna tranquila cercana a Nantes. No eran conocidos por conflictos graves ni por una vida problemática. Todo indicaba una familia discreta, reservada, sin excesos. Cuando la policía ingresó a la vivienda, lo que encontró fue desconcertante. La casa estaba en orden. No había signos evidentes de lucha. Los teléfonos móviles habían desaparecido. Los documentos personales seguían allí. Los autos no estaban en el garaje. Era como si los Troadec hubieran salido de casa y jamás hubieran vuelto. La hipótesis inicial fue una desaparición voluntaria. Pero algo no cuadraba. 4 personas no desaparecen así como así. Menos aún dejando atrás parte de su vida intacta. Las investigaciones avanzaron lentamente, hasta que un nombre comenzó a cobrar fuerza. Hubert Cauissin es cuñado de Pascal Troadec. Cauissin estaba casado con la hermana de Pascal. La relación entre ambos hombres llevaba años marcada por conflictos económicos, disputas por dinero, reclamos cruzados, viejos resentimientos. Según las investigaciones, Pascal Troadec habría reclamado una suma importante de dinero, que según él, Cauissin le debía desde hacía años. Un conflicto que nunca se resolvió y que con el tiempo se volvió más tenso. La policía empezó a seguir los movimientos del excuñado y entonces el caso dio un giro brutal. En marzo de 2017, Cauissin fue detenido. Poco después confesó. La familia Troadec no había desaparecido voluntariamente. Habían sido asesinados. Según su confesión, la noche del crimen acudió a la casa de los Troadec para hablar. La discusión escaló. La violencia apareció y, uno por uno, los 4 miembros de la familia fueron asesinados. Pero el horror no terminó ahí. Cauissin descuartizó los cuerpos, los trasladó en distintos viajes y los enterró en diferentes puntos del oeste de Francia. Los restos fueron encontrados semanas después, en zonas boscosas y rurales. El impacto mediático fue inmediato. Francia entera siguió el caso con estupor, no solo por la brutalidad del crimen, sino por el contexto, un conflicto familiar, una disputa económica, un resentimiento acumulado durante años. La familia Troadec fue eliminada por completo. No quedó nadie. No hubo sobrevivientes. Solo una casa vacía y un apellido marcado para siempre por la traición. Este caso dejó una sensación inquietante. A veces el enemigo más peligroso no está afuera, sino sentado en la mesa familiar. Caso número 3. La familia Hart. Durante años, la familia Hart fue presentada como un ejemplo, un símbolo de amor, inclusión y valores progresistas. 2 mujeres, Jennifer Hart y Sarah Hart, que habían adoptado a 6 niños afroamericanos y se mostraban públicamente como una familia unida, comprometida y feliz. En redes sociales, las imágenes eran impecables. Fotografías de abrazos, sonrisas, viajes por carretera y mensajes inspiradores sobre la crianza y la igualdad. Para el mundo exterior, los Hart representaban una historia de amor y segundas oportunidades.
pero detrás de esa imagen cuidadosamente construida, la realidad era muy distinta. El 26 de marzo de 2018, un automóvil SUV fue encontrado al fondo de un acantilado en Mendocino County, en la costa de California. El vehículo había caído deliberadamente desde una altura considerable, directamente hacia el Océano Pacífico. Dentro del auto estaban Jennifer Hart, Sarah Hart y 4 de los 6 niños adoptados. Todos habían muerto en el impacto. Desde el primer momento, las autoridades descartaron que se tratara de un accidente. No hubo marcas de frenado. La trayectoria indicaba que el vehículo había sido acelerado intencionalmente hacia el precipicio. Con el avance de la investigación, surgieron datos aún más perturbadores. Las autopsias revelaron que los adultos tenían niveles elevados de alcohol en la sangre. Y lo más grave, los niños habían ingerido un antihistamínico con efectos sedantes, en cantidades suficientes como para provocar somnolencia extrema. La pregunta era inevitable. ¿Por qué una familia que parecía perfecta terminaría así? La respuesta comenzó a aparecer cuando antiguos vecinos, profesores y trabajadores sociales rompieron el silencio. Varios testimonios indicaron que los niños sufrían abusos físicos y psicológicos. Hablaban de castigos severos, privación de comida y control extremo. Algunos vecinos relataron haber visto a los niños pedir alimentos. Otros afirmaron que eran obligados a realizar tareas excesivas como castigo. En los meses previos al crimen, los servicios de protección infantil habían recibido denuncias. Incluso se había abierto una investigación en el estado de Washington, donde la familia residía anteriormente. Pero antes de que el proceso avanzara, las Hart se mudaron repentinamente. Ese viaje por carretera que mostraban en redes sociales no era una escapada familiar, era una huida. Cuando las autoridades reconstruyeron los últimos días, el panorama fue devastador. Las Hart sabían que podían perder la custodia de los niños. El sistema estaba comenzando a mirarlas más de cerca, y ante esa posibilidad, tomaron una decisión irreversible. Aquel crimen acabó con la vida de 6 niños. 2 de ellos nunca fueron encontrados, aunque las autoridades confirmaron que también estaban en el vehículo. La familia Hart no fue víctima de un accidente. Fue el resultado de una mentira sostenida durante años. Una fachada cuidadosamente diseñada para ocultar un infierno doméstico. Este caso dejó al descubierto algo inquietante. No todo lo que parece amor en público lo es en privado. Y a veces, las historias más oscuras se esconden detrás de las sonrisas más convincentes. Caso número 2. La familia List. La mañana del 9 de noviembre de 1971, la ciudad de Westfield despertó como cualquier otro día. Una zona acomodada, tranquila, de casas grandes y familias tradicionales. Entre ellas, una en particular destacaba por su imponente mansión victoriana de 19 habitaciones. Allí vivía John List, un hombre de 46 años, luterano devoto, contador, exmilitar y padre de familia. Desde afuera, representaba el modelo de hombre responsable, disciplinado y correcto. Pero dentro de esa casa, la realidad era muy distinta. Ese día, John List asesinó a toda su familia. Primero mató a su esposa, Helen, de 46 años, en la cocina. Luego, uno por uno, a sus hijos. Alma, de 19 años. Patricia, de 16, y Frederick, de 13. Finalmente, subió al tercer piso y asesinó a su madre, Alma List, de 84 años, que vivía con ellos.
Los cuerpos fueron colocados cuidadosamente. List los alineó como si durmieran. Luego apagó las luces, encendió una radio para que sonara música religiosa y salió de la casa. Pero el crimen no fue descubierto de inmediato. Pasaron casi 4 semanas antes de que alguien entrara nuevamente a la mansión. Los vecinos asumieron que la familia estaba de viaje. El silencio no levantó sospechas, hasta que fue imposible ignorarlo. Cuando la policía ingresó, encontró una escena congelada en el tiempo. Los cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición. La calefacción había estado encendida, acelerando el proceso. John List había desaparecido. La investigación reveló que List llevaba meses ocultando una realidad financiera catastrófica. Había perdido su empleo. Las deudas se acumulaban. La mansión estaba a punto de ser embargada. Pero más allá del dinero, List estaba obsesionado con la religión y el control. Según sus propias palabras, creía que su familia estaba desviándose moralmente, y que la única forma de salvar sus almas era matarlos antes de que cayeran en el pecado. Después del crimen, List comenzó una nueva vida. Cambió de nombre, consiguió trabajo, se volvió a casar. Durante 18 años, nadie supo quién era realmente. El caso se enfrió, hasta que la televisión lo resucitó. En 1989, el programa America's Most Wanted emitió una reconstrucción del rostro de John List utilizando técnicas de envejecimiento. El retrato fue tan preciso que alguien lo reconoció. Poco después, List fue arrestado. Vivía tranquilamente bajo el nombre de Robert Clark. En su juicio, nunca mostró arrepentimiento real. Defendió sus actos como una decisión racional, casi administrativa. Fue condenado a cadena perpetua, donde murió en prisión en 2008. La mansión victoriana fue demolida años después. Nadie quiso volver a habitarla. El apellido List quedó marcado como sinónimo de frialdad absoluta. Un hombre que eliminó a toda su familia, no por ira, sino por una idea distorsionada de deber y control. Caso número 1. La familia Bamber. La madrugada del 7 de agosto de 1985, una llamada telefónica alteró la calma rural de Essex, en Inglaterra. La voz al otro lado de la línea aseguraba que algo terrible estaba ocurriendo en una granja conocida como White House Farm. Cuando la policía llegó al lugar, encontró una escena devastadora. 5 personas habían sido asesinadas a tiros. Entre las víctimas estaban Neville Bamber, de 61 años, y su esposa June, de 53. También sus hijos adoptivos, Daniel y Nicholas, de 6 años, y Sheila Caffell, la hija biológica de la pareja, de 28 años. Sheila fue encontrada con un rifle cerca del cuerpo. Desde el inicio, la versión oficial apuntó hacia ella. La explicación parecía sencilla. Sheila tenía antecedentes de problemas de salud mental. Había sido diagnosticada con esquizofrenia. Según la hipótesis inicial, habría sufrido un brote psicótico, asesinado a sus padres y a sus hermanos, para luego terminar con su vida. El caso se cerró rápidamente, pero no todos estuvieron convencidos. El principal impulsor de las dudas fue Jeremy Bamber, el hijo adoptivo mayor de la familia, quien no se encontraba en la granja esa noche. Al principio, Jeremy fue tratado como una víctima más, un joven que había perdido a toda su familia en una tragedia incomprensible. Sin embargo, con el paso del tiempo, la atención comenzó a centrarse en él. Las investigaciones posteriores revelaron tensiones familiares, conflictos por dinero y, sobre todo, una herencia millonaria. La familia Bamber poseía una considerable fortuna, propiedades y tierras.
Con todos los miembros muertos, Jeremy se convertía en el principal beneficiario. La policía reabrió el caso. Se cuestionó la posición del rifle, la limpieza de la escena, la posibilidad de que el arma hubiera sido manipulada después de los disparos, y una llamada telefónica clave que algunos investigadores consideraron sospechosa. En 1986, Jeremy Bamber fue arrestado y acusado del asesinato de los 5 miembros de su familia. El juicio fue uno de los más mediáticos del Reino Unido. La fiscalía sostuvo que Jeremy había asesinado a su familia para quedarse con la herencia y que luego había intentado incriminar a Sheila aprovechando su historial psiquiátrico. La defensa, en cambio, insistió en que Sheila fue la autora de la masacre, producto de un brote severo. En 1986, Jeremy Bamber fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Pero el caso nunca quedó completamente cerrado en la opinión pública. A lo largo de los años se han presentado apelaciones, documentales, investigaciones independientes y nuevos análisis forenses. Algunos sostienen que la condena fue correcta. Otros creen que existen dudas suficientes como para cuestionar el veredicto. Hasta hoy, Jeremy Bamber mantiene su inocencia. La familia Bamber se convirtió en un símbolo de algo inquietante. Cuando el dinero, las herencias y los resentimientos se mezclan con una tragedia, la verdad puede volverse tan oscura como el propio crimen. Después de conocer estos 5 casos, la pregunta es inevitable. ¿Qué destruye realmente a una familia? ¿La violencia repentina? ¿O los conflictos, obsesiones y silencios que se acumulan durante años hasta que todo colapsa? Porque en todos estos crímenes, el enemigo no vino de afuera. Estaba dentro del hogar. Si este video te hizo reflexionar, te invitamos a apoyarnos con un like y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que alguno de estos casos aún esconde una verdad que no conocemos? Suscríbete a Detrás del Crimen, activa la campana y acompáñanos en el próximo video, donde seguiremos analizando las historias más oscuras, las que ocurren detrás del crimen.